Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate, este día martes 16 de junio. Y vamos a tocar esta noche un tema realmente importante, que es el juicio al expresidente Francisco Flores, que se encuentra ya en su etapa final. Hay dos cosas importantes que han pasado en los últimos días. Uno es que Iniciativa Social para la Democracia solicitó a la OEA, a una relatoría de independencia de jueces y magistrados de la OEA, que investigue al al fiscal Luis Martínez y también a los abogados defensores del presidente Flores por supuesta intimidación en lo que es o atentado contra la autonomía del juez séptimo de instrucción que lleva la causa. Por otro lado, este mismo juez séptimo de instrucción pidió investigar a los fiscales que, dijo él, que estaban favoreciendo al expresidente Flores. Vamos a conversar esta noche con dos miembros de Iniciativa Social para la Democracia que se han mostrado como parte querellante de este caso. Los presento inmediatamente. Óscar Campos, coordinador de Transparencia y Anticorrupción de Iniciativa Social para la Democracia. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación. Estamos acá para poder explicarle a la ciudadanía lo que ha sucedido en este caso. Y también Eduardo Escobar, abogado de ISD. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Nacho. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar en extenso sobre este caso que ya lleva un buen tiempo y que ya está en sus etapas finales. Y obviamente hay varios dimes y diretes importantes de conocer. Vamos a saludar antes a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, explíquenme. Esto de pedir la intervención es una observación que ustedes quieren por parte de esta relatoría de independencia de jueces y magistrados que tiene la OEA, ¿no? Sí. Quiero comenzar con algo. Nosotros en ISD estamos como parte querellante en este proceso penal contra el expresidente Flores, no tanto por querer o tener una pretensión de que sea castigado el expresidente Flores, sino que nuestro interés trasciende la persona del expresidente Flores y se enfoca en hacer cumplir lo que dice la Constitución, que El Salvador está en función del Estado salvadoreño, en función de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Y en esa medida es que nosotros nos hemos mostrado como parte querellante para tratar de alguna u otra manera de coadyuvar en conocer la verdad de los hechos que se dieron alrededor de estos fondos que envió China a Taiwán con ocasión de los terremotos de 2001. En esa medida nosotros hemos observado un comportamiento inadecuado por parte del fiscal y de ciertos sectores de la sociedad respecto de la labor que está desempeñando el juez séptimo de instrucción en este proceso. Y obviamente ese comportamiento, esa presión a la que se ha sometido, tiene como único interés afectar la independencia con la que este juez puede dictar algún tipo de resolución respecto del caso del expresidente. ¿Ustedes temen que el juez pueda caer en la tentación de la presión y hacer y fallar sobre la base de esa presión? Creemos que no, pero está enfocado este esfuerzo que se está llevando por parte de la defensa, el fiscal y lo que mencionaba, algunos sectores sociales, están enfocados en hacer eso, en presionar al juez y en victimizar a quienes están siendo juzgados, tanto en el caso Celenel como en el caso del expresidente Flores. Y como lo que yo le decía, en nuestro interés porque se aplique justicia, hemos considerado pertinente acudir a la instancia internacional que presenta el sistema de Naciones Unidas, que es en este caso la relatora para la independencia de jueces, magistrados y abogados, porque creemos de que se está dando un atentado contra la independencia judicial, en este caso del juez séptimo de instrucción, al igual como se está dando con la Sala de lo Constitucional, y esto creo que hay que señalarlo. Sí. Nosotros tenemos que ser coherentes en cuanto a la defensa de la independencia judicial. No podemos defender la independencia solo de la Sala de lo Constitucional y omitir en aquellos casos... ¿Ustedes ya han pedido esto mismo lo han pedido a la OEA por los magistrados de la Sala?
En 2012, por cierto, vino la relatora, vino al país, se reunió en aquel momento con muchas organizaciones de la sociedad civil para tratar el tema precisamente de los ataques contra la independencia de la Sala Constitucional. Entonces, menciono esto porque nosotros tratamos de alguna otra manera de contribuir y de ser coherentes en los casos de corrupción, en la aplicación efectiva de justicia, donde la independencia de los jueces sea el pilar a partir del cual se funde pues, el Estado de Derecho. ¿Qué puede hacer la relatoría de la OEA en este caso? Sí, una vez presentada la denuncia ante la ONU, ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la relatora especial, ella pues comenzará a recabar las pruebas que considere pertinentes, pedirá al gobierno de El Salvador un informe, ya que se está denunciando en este país. El gobierno deberá remitir este informe a ella y después ella elaborará un informe para el comisionado y decidirá si realiza una visita in situ al país para conocer precisamente la situación que puede estar vulnerando la independencia de los jueces o magistrados, en este caso pues la del juez séptimo de instrucción. Ahora, esto pasa por el gobierno de El Salvador. El gobierno debe a través de Cancillería. Debe decir efectivamente. O sea, no va al sistema judicial. No toca el sistema judicial, sino que exclusivamente a través del gobierno. A través del gobierno. ¿No puede eso politizarse de alguna forma, un caso netamente judicial? Precisamente por eso partiendo de la base que los organismos internacionales y especialmente la OEA son bastante criticados en que hacen algunas cosas y otras nada hacen. O sea, en este caso, como es que un ojo cerrado. Es el sistema de las Naciones Unidas, es la ONU específicamente. Recordemos que, si bien es cierto, puede darse el caso que el gobierno políticamente diga que no se está llevando a cabo alguna medida de presión, o al contrario, que sí se está llevando a cabo alguna medida que pueda vulnerar la independencia de los jueces, independientemente de esto, pues ella recabará todos los elementos y será el informe que ella al final presente, mediante el cual decidirá si realiza la visita in situ. Como ya lo mencionaba Eduardo, en el 2012 sucedió exactamente lo mismo. Ella decidió venir al país y se entrevistó con sociedad civil, con gobierno, con sistema judicial y con otros actores políticos y sociales para determinar efectivamente la injerencia que se está llevando a cabo en contra de la sala por el decreto 743. O sea, no va a emitir una resolución basada solo en una parte de los argumentos. Ella va a recabar todos los elementos que considere pertinentes para emitir una resolución o una recomendación para el Estado salvadoreño al final. Esto puede durar mucho, ¿no? La vez anterior se tuvo una respuesta rápida. Relativamente oportuna. Sí. También por otro lado, y quiero salir de esta parte para entenderla nada más, el juez séptimo de instrucción, el que ustedes hoy día están pidiendo, digamos, que no se le presione, y que me imagino que ustedes tienen confianza en ese juez, porque este juez fue cambiado. Recordemos que el caso inició con otro juez y la Corte finalmente decidió cambiarlo por el actual. Sí. ¿Ustedes tienen confianza en el juez? Sí, lo que sucede es que nosotros hicimos un análisis de todos los jueces de instrucción en base a las denuncias que ellos tienen en la sección de investigación profesional, la sección de investigación judicial. El juez Levi Gitalmiro Orellana, el juez primero de instrucción de San Salvador, que estaba entre los 3 más denunciados en el sistema, ya sea porque sus resoluciones no gustaban a las partes o porque efectivamente había algún vicio que pudiese dar indicios de corrupción. La Corte Suprema de Justicia al final decide que el juez había actuado de una manera no tan correcta o con apego a la ley, lo suspende por un lapso de 3 días, le quita del conocimiento de la causa y lo manda a donde uno de los jueces, que si bien es cierto también ha tenido algún tipo de denuncias en el sistema difícilmente de control, un juez no haya tenido denuncias. Exactamente, pero no es uno de los jueces que haya sido señalado por algún tipo de delito relativo a la corrupción o algún tipo de este tipo de delitos. Entonces, creemos que el juez ha actuado de manera muy correcta, ha pegado y ha resuelto muchos incidentes con apego a la norma jurídica. Y está buscando la verdad, porque eso es importante señalarlo. O sea, nosotros ¿por qué está buscando la verdad? Es que el tipo de diligencias y el tipo de comportamiento que nosotros hemos observado en el juez nos denota que él quiere llegar al fondo de los hechos. O sea, él quiere conocer en realidad qué fue lo que sucedió. Y aquí es donde hay personas que dicen quiere llegar al fondo porque quiere condenar, quiere contribuir con la condena, una posible condena contra el expresidente, pero no necesariamente es eso, sino que de los elementos que se puedan recabar en la instrucción, probablemente se pueda configurar un sobreseimiento para el expresidente. O sea, el punto es que... ¿Ustedes parten de la base que el presidente debe ser condenado? No,
es lo que yo le decía al inicio, o sea, no es esa nuestra pretensión, que él esté cumpliendo una pena. Pero como querellantes están contribuyendo a que el presidente sea condenado. Claro, claro. Ustedes no son defensa. No, pero lo que quiero decir es que si él efectivamente se le logra comprobar culpabilidad en los hechos que se le están imputando, pues bueno, la pena es esa, la pena de prisión que cada delito establece. Eso es lo que yo quiero decir, o sea, no es, como decía el juez Italmir, que era un ánimo, una sed de venganza judicial. Él mencionaba un término de esa manera. No es eso. O sea, nosotros lo que queremos llegar al fondo y determinar si al final tiene o no tiene responsabilidad y en consecuencia que sea una resolución, en este caso del Tribunal de Sentencia, de acuerdo a la ley y a la Constitución. No, y tenés que también tener presente que efectivamente al final puede haber una condena, sea pena privativa de libertad o no, como ya hemos visto otros casos de otros exfuncionarios que han sido condenados, pero se les sustituye la pena por una no privativa. En este caso lo que también estamos buscando como querellantes es evaluar y hacer que las instituciones funcionen. Nos hemos dado cuenta que la Fiscalía General de la República en algunos casos ataca con espada y escudo directamente para poder llevar a demostrar la culpabilidad de alguna persona, y en otros casos se defiende o ataca con una pluma. Entonces creemos que hay una el problema está la Fiscalía, dicen ustedes. La Fiscalía, el sistema judicial, la Corte no hubiese suspendido y quitado del conocimiento al juez Leiva Italmir Orellana si no hubiese habido algo irregular. Entonces creemos que ese también es un trabajo que la querella, aparte de ser un acusador particular, también está fomentando que las instituciones del país funcionen. Ok, vamos al corte y vamos a hablar sobre las acusaciones que pesan sobre la Fiscalía. De hecho, el juez que lleva el séptimo de instrucción, que lleva la causa, ha señalado que hay fiscales que quieren favorecer al expresidente Francisco Flores. Ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Que la diarrea no te arruine el momento. Contra la diarrea y los gases, Intestinomicina AD+. Fórmula única que controla la diarrea y además elimina los gases. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz. Intestinomicina AD+. Duro contra la diarrea. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue convertirnos en el único banco regional que no te cobra por ser regional y brindarte herramientas para seguir creciendo, para que puedas enviar y recibir pagos en toda la región. Más de lo que esperas. Hoy son 9 países que operan como uno solo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas. Nadie va a parar de hablar y chatear con los nuevos planes postpago Smart ilimitados. Ahora con tus planes postpago podés llamar y chatear todo lo que querrás. Escoge si es ilimitado de Tigo a Tigo o ilimitado a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Y además tenés la misma tarifa para llamar y chatear en Guatemala y Honduras, como si estuvieras aquí. Pásate ya a la mejor red para tu smartphone. Centro Audiológico por Electrolab Medic te invita a subirle a tu calidad de vida y a continuar con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros.
Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. Bueno, básicamente ustedes han apuntado sus acusaciones en contra de la Fiscalía General de la República, que han señalado que la Fiscalía no ha hecho su trabajo, en este caso específicamente no ha querido y no puso el tema del lavado de dinero como delito en contra del expresidente Flores, y a juicio de muchos esto va a terminar en nada, porque los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito son delitos mucho más fáciles, digamos, de poder esquivar, de poder dejar además con penas muy pequeñas. Sí, que dependerá también del ojo del que lo vea. Pues para nosotros creemos que el delito de peculado está plenamente configurado desde el punto de que los cheques o los 15 millones que venían para 5 proyectos donados por China a Taiwán nunca ingresaron en ningún momento a ninguno de los mecanismos tradicionales de la cooperación. Entonces, si los cheques venían a nombre del expresidente y venían con el cargo de presidente de la República, eran cheques que debían ingresar al fondo público, y con esa situación pues se comprueba el delito de peculado. Dependerá también del ojo que lo vea el tema del lavado de dinero. Nosotros estamos plenamente convencidos de que dejemos un lado por mientras lavado de dinero. Si el presidente es condenado por peculado y enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito no se le ha comprobado. Es difícil comprobarlo. Hay elementos, por ejemplo, su declaración de impuesto de la renta, en los años en los que él estuvo ejerciendo como presidente, en los cuales, en uno de los casos, por ejemplo, $333,000 que no tienen procedencia. Entonces, el Ministerio de Hacienda le pide que refleje de dónde provienen esos fondos y él no sabe cómo comprobarlo. Entonces, si fueran por esos dos delitos, ¿qué pena tendría el expresidente? Estamos hablando que tendría alrededor de 15 años, si fuese condenado. Condenado a ambos delitos. En ambos delitos. 15 años. Recordemos que la pena máxima para el delito de peculado es hasta 15 años. Entonces, creemos que los jueces, en vista de sus antecedentes, que no tienen antecedentes penales, etcétera, no le van a aplicar la pena máxima. Creemos que andará por unos 8 o 7 años, lo mismo para el delito de enriquecimiento ilícito si fuese comprobado. 8 o 7 años. Probablemente. Lo importante perdón, quiero terminar un poco con esto. 8 o 7 años. Ya lleva casi un año y tanto. Sí. Podría salir en 6 años más. 6 años y en buena más. conducta también pudiera, digamos, claro, salir antes. Si se condena, tiene que cumplir las 3/3 partes. O sea, puede ser una de 5 años, 4 años más y queda libre. Años. ¿Sí? Sí. Ok. En el caso ya el lavado de dinero es diferente. El lavado de dinero es un delito mucho más fuerte, con menos posibilidades de manejo, ¿no? Por parte de la defensa. Sí, y creemos que también ese delito pues está configurado en algunas de sus actuaciones. Yo creo que ustedes me expliquen por qué ustedes dicen que el presidente tiene el delito cometió el delito de lavado de dinero, porque lo que le hemos escuchado al abogado defensor es que ustedes nunca han podido probar nada por el estilo, sino que básicamente lo que han hecho, digamos, es básicamente decirlo y nada más. Dice, ni la Fiscalía ni la parte querellante ha podido fundamentar que el exmandatario haya cometido el delito de lavado de dinero
y por ello dicha acusación no ha sido incorporada al proceso. Los querellantes han hecho campaña mediática, pero las acusaciones formales deben ser presentadas ante el juez y no ante los periodistas. La querella ni siquiera puede fundamentar el supuesto delito de lavado de dinero. Les doy la oportunidad que ustedes me digan por qué, cómo lo pueden fundamentar ustedes. Es que lo que ocurrió es que en el dictamen de acusación que se presentó había, si se quiere, un problema de estructura de lo que se argumentó. Y eso fue lo que señaló a criterio del juez que era una falta de fundamentación de la acusación en el caso del delito de lavado de dinero. Esto, si se quiere, es normal dentro de un proceso judicial. Usted muchas veces presenta una demanda ante la Sala de lo Constitucional y le previenen porque la Sala considera que no se ha argumentado suficientemente bien alguna de las inconstitucionalidades que se están planteando. O sea, y aunque uno pueda creer de que lo ha argumentado y lo ha fundamentado bien, pero al juicio del tribunal probablemente no. Entonces, en este caso, nosotros consideramos que estaba suficientemente argumentado el delito de lavado de dinero, pero a criterio del juez no fue así. Entonces, ¿Cómo estaba? ¿De qué juez? ¿Del primero o el segundo? Del séptimo de instrucción. Ya, o sea, este juez tampoco ha aceptado. No, no es que no lo aceptó, no es que no lo aceptó, sino no que ha tenido los elementos. No iba, para el criterio de él, no iba con los suficientes elementos para fundamentar el delito. Okay. Pero con la prevención que nos hizo y la subsanación posterior que hicimos, nosotros creemos que hoy sí se ha quedado de acuerdo al criterio del juez suficientemente fundamentenme por qué aquí puede haber lavado de dinero. A mí me llama la atención porque yo siempre parto de la base que cuando hay, y puedo estar muy equivocado yo, que cuando hay lavado de dinero es porque no hay un origen claro del dinero. Y aquí el origen está más que claro, pero el origen es Taiwán. Solo quiero mencionar algo. Hay dos elementos. Tiene que ser un dinero de origen ilícito y tiene que existir un comportamiento de ocultamiento de ese origen ilícito. Quiero mencionar esos dos aspectos. Origen lícito está claro. No, ilícito. No, perdón. Origen está claro. Sí. No, lícito. No, es ilícito. Perdón, no se firmó en la presidencia de Taiwán, no salió con... Pero no venía destinado para... Parece que en el camino se produce lo que tú dices, exacto, el ocultamiento. Pero en el origen, no. En el origen es dinero del gobierno de Taiwán, ¿o no es así? No, sí. El gobierno de Taiwán dona 15, 20, la cantidad de millones que donó. 15 millones que venían para 5 proyectos no ingresan al Estado salvadoreño. Al haber sido apropiados por el expresidente, y no quiere decir que haya ingresado a sus cuentas personales, porque el delito de peculado señala que puede ser para sí o para un tercero. En este caso, el dinero le llega a sus manos y él, al no entregarlo al gobierno, sino depositarlo en una cuenta en el extranjero, comete peculado. El artículo 6 de la ley, el artículo 6 de la ley contra el lavado de dinero señala que en aquellos casos especiales de lavado de dinero, cuando los fondos que den origen al delito provengan de, y enumera una serie de delitos, entre ellos relativos a la droga, relativos al enriquecimiento ilícito, y señala en su literal GOH el delito de peculado. Entonces, al tener comprobado el delito de peculado, ahí se configura que el dinero con el cual se hace el lavado no es, aunque sepamos que venía de Taiwán, pero no es lícito. Por la finalidad. Es un dinero ilícito porque no ingresó a los fondos del Estado. Ahí se configura peculado, perfecto. ¿Dónde se configura lavado? En su actitud de no ingresarlos al Estado, sino depositarlos en otro banco, evadiendo los controles financieros. ¿Por qué, si tanto se ha manejado que el dinero al final terminó en las cuentas del partido del gobierno en ese entonces, por qué no se ingresó directamente mediante un banco en El Salvador, cumpliendo con los requisitos que establecen los sistemas financieros para prevenir precisamente este tipo de delitos, y sino que se va a otro país donde no hay control, donde la cuenta, a pesar de que la cuenta que se recibe es de una ONG, no tiene firma autorizada, no tiene un registro de firmas de su creación, o incluso los que llevaron a abrir esta cuenta con esos mismos cheques ni siquiera viajaron al país donde lo abrieron, sino que se hizo por un intermediario bancario, en este caso, que era del mismo conglomerado. Estas situaciones de ocultamiento, para poder después darle un carácter de legalidad a estos fondos y que después aparecieran en las cuentas de la campaña del partido para el 2004-2005, ese es el comportamiento que nosotros consideramos y que de hecho
el mismo juez de instrucción hace un par de meses señaló que la conducta mostrada por el imputado se adecuaba más al delito de lavado de dinero y no al de enriquecimiento ilícito. Pero no ha incluido el delito. No, no lo incluyó, pero hizo la prevención que la ley le señala. Es decir, el juez al tener, recordemos que la calificación jurídica es provisional. Ahorita se le está a él investigando por peculado, enriquecimiento. El juez puede cambiar. El juez puede cambiarla cuando él considere que la conducta no se adecúa a ese tipo penal, sino que se adecúa a otra. Explícame cómo están los tiempos en este momento. ¿El juez tiene todavía espacio para cambiar el delito? Sí, claro. Para incorporar esto se puede hacer hasta la audiencia preliminar. El juez en la audiencia preliminar... Que puede darse un par de meses más, no más. Estamos esperando que la audiencia sea señalada a finales de este mes de junio o la primera o segunda semana de julio. Entonces él en esta audiencia decidirá si existen los elementos suficientes para modificar la calificación jurídica del delito y luego enviar al tribunal de sentencia respectivo el auto de apertura a juicio en el cual ya irá la calificación jurídica exacta sobre los cuales se le estaría acusando al expresidente si es que el juez de instrucción así lo considera. Vamos ahora, ¿por qué la Fiscalía ni los dos jueces han incluido este delito directamente? Bueno, la Fiscalía, que es quien tiene la dirección funcional del delito, de la investigación del delito, perdón, el fiscal general, pues como titular de la institución, dijo de que simplemente no iba a acusar por lavado de dinero, aunque no expresó por qué. Simplemente dijo, no vamos a acusar y no importa que la Asamblea, la Comisión Especial haya elaborado un informe, pero no se va a acusar por el delito de lavado de dinero. Y de hecho, perdón que te interrumpa, de hecho es una contradicción, porque cuando inicia la investigación en sede fiscal, después de más de 15 denuncias presentadas, el fiscal envía solicitudes de información a diferentes países para poder verificar efectivamente el cumplimiento de las denuncias. Todavía no le llegan toda la información. No, no les ha llegado toda, pero en ese momento, al iniciar el proceso, el fiscal solicita esta información. En los requerimientos de información internacionales señala, se está investigando al ciudadano Francisco Guillermo Flores Pérez por posibles delitos de peculado y lavado de dinero. El fiscal desde un primer momento señaló que su investigación iba enfocada por el delito de lavado de dinero. Cuando ya presenta el requerimiento al juzgado primero de paz en el mes de abril del año pasado, ya solo iba el delito de peculado y enriquecimiento. Y de ahí para acá son los delitos que se le ha calificado provisionalmente. Y por eso es que nosotros hemos hecho un señalamiento contra el fiscal, porque consideramos que hay omisión en la investigación y en la fundamentación del dictamen de acusación que ha presentado. ¿Una omisión interesada? Pueda que sí, pueda que no. No sé, pregunto, porque omisión puede ser una omisión, una equivocación. No, pero el fiscal ha sido claro en señalar de que también opina que ese delito no tiene por qué ir. Y ha señalado incluso que él no va a cambiar, que no va a pedir que le cambien el delito a Francisco Flores. Bueno, lo ha dicho claramente. Pero no obstante eso, nosotros consideramos, por lo que ha explicado Óscar, que sí está configurado el delito y precisamente por eso es que nosotros hicimos una petición expresa a la Comisión Especial que investiga los fondos China-Taiwán para que citara al fiscal al seno de la comisión y pudiera de alguna otra manera cuestionarlo de por qué no se iba a incluir el delito de lavado de dinero. No obstante, ya se le había dado el segundo informe que trata el delito de lavado de dinero. Y pues lastimosamente no tuvimos una respuesta de parte de la comisión, pues porque no quiso llamar al fiscal para investigar este caso. ¿Qué es lo que queremos decir nosotros? Pues vemos omisiones de parte del fiscal y eso es lo que también nos llevó a interponer el recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, porque creemos que la dirección funcional de la investigación del delito que le compete al fiscal no está siendo ejecutada de forma eficiente y eso nos lleva obviamente a el inicio de la gestión de él y cómo fue electo. ¿Esa demanda fue admitida por la Sala? No, no se ha pronunciado todavía la Sala de lo Constitucional. ¿Cuándo fue interpuesta esa demanda? En febrero. La última semana de febrero ya ha pasado un buen tiempo, ya pasó un buen tiempo. En otro caso la Sala mucho más rápido admite demanda. Ya pasó ese tiempo porque consideramos que al final el responsable de todo esto es la Asamblea Legislativa porque procedió a una elección sin cumplir los requisitos que la Constitución manda. Dime rápidamente, Óscar, ¿cuánto es el tiempo, la pena por lavado de dinero? ¿Cuál es la diferencia? Ya hablamos que si era por peculado y enriquecimiento ilícito podía ser la pena 15 de 10 años. Y cuando la cantidad sea mayor de una cierta cantidad refleja el código, será hasta 15 años. El delito de lavado de dinero va de 15 años para arriba. Es decir, dependiendo también
de la conducta mostrada, la cantidad de dinero lavada, si logró luego esta cantidad de dinero sucio, digámoslo así, o ilegal, reingresar al flujo normal del efectivo, generando un desorden en el orden socioeconómico del país, se tendrá que valorar para imponer si es la pena mayor. Ok, vamos al corte. En resumen, enriquecimiento ilícito peculado posiblemente pueda tener una pena en vez de 15 por la mitad, por ser primera vez que va a un tribunal. Claro. Y de ahí, digamos, la tercera parte, las 2 terceras partes que se cumpla, podemos estar hablando, digamos, que el mandatario, si es juzgado por esos delitos, en 4 años, 5 años pueda estar fuera finalmente y libre de todo. Pero si es por lavado de dinero, posiblemente se incrementa al doble. Vamos al corte, ya volvemos. Bienvenidos a San José, Costa Rica. El uso de dispositivos electrónicos aprobados y celulares están permitidos desde este momento. Ya no tienes que cambiar el chip de tu celular al viajar, y mucho menos apagar tus datos. Tranquilo, porque ahora con tu Movistar Sin Fronteras puedes usar tus datos locales en todas las redes Movistar de México y Centroamérica, sin costos adicionales, sin preocupaciones y sin importar si tienes prepago o pospago. Pásate a Movistar. El presidente Salvador Sánchez Serén considera que la decisión de la Sala de lo Constitucional de frenar la emisión de títulos valores por $900 millones afecta al pueblo salvadoreño, ya que dificulta al gobierno el financiamiento de acciones en materia de seguridad. Como presidente de la República, soy respetuoso de la institucionalidad, pero también como salvadoreño, yo estoy en la obligación de valorar esa actitud de estos magistrados en el congelamiento de esos $900 millones. A quien afecta es al pueblo salvadoreño, no al gobierno. Ellos deben asumir el costo de que la violencia continúe elevándose porque le quitaron al gobierno la oportunidad de invertir $100 millones en la seguridad. Yo les hago el llamado a que reflexionen por el país. Gobierno de El Salvador, un año gobernando con la gente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz con Intestinomicina AD+, que te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. Hola, mi amor. Pura vida. Ya salí de la oficina y quedamos de reunirnos con mi jefe en un restaurante del Boulevard Morazán. Pásame a los niños y luego hablamos. ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Honduras, pero a Carlos de Costa Rica le da lo mismo, porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. También quiero que me expliquen, porque el juez séptimo de instrucción pidió a investigar a los fiscales que acusó de favorecer al expresidente. La solicitud del juez séptimo de instrucción fue hecha al procurador de derechos humanos. ¿Y esto? ¿No conocíamos esa figura que el procurador pueda intervenir en un caso judicial? Sí, recordemos la connotación que este caso trae desde que inició la etapa de instrucción. Estaba en las manos del juez Levis y Telmiro Orellana, al cual tanto la querella como las organizaciones sociales le hacían señalamientos. La Corte lleva y determina pues apartarlo del proceso. El juez séptimo de instrucción, cuando recibe el expediente, manifiesta que hay algunas irregularidades, incluso que hay desorden dentro del expediente mismo, y el juez le solicita a la Procuraduría de Derechos Humanos para que en cumplimiento a su mandato, pueda velar por los derechos del ciudadano.
En este caso, el ciudadano que está siendo investigado, que es el expresidente Francisco Flores, como imputado también tiene derechos y los cuales el procurador debe de respetarse. Entonces le manda un oficio y le dice al procurador, nombre una persona de carácter permanente para que sea observador de este proceso y así evitar cualquier otro tipo de señalamientos. Eso fue al principio cuando recibe el caso. Posteriormente la Fiscalía comienza a hacer algún tipo de, o a cometer algún tipo de irregularidades que incluso podrían caracterizarse o señalarse como negligencia directamente, no entregar información solicitada por el juez, entrar en un debate técnico jurídico con las mismas resoluciones, no acatar las órdenes del juez. Entonces el juez al final decide, ok, me están señalando que yo soy parcial o que estoy tratando de favorecer a una de las partes, a la querella en particular, y en este caso mejor le pide nuevamente al procurador que siga observando el proceso y también le hace el llamado a la Corte Suprema de Justicia para que investigue mediante la sección de investigación profesional, que es la que regula el ámbito de los abogados en el ejercicio, y también al fiscal en este caso, y también la sección de investigación judicial. O sea, lo que puede hacer la Procuraduría es obligar a una observación, claro, del proceso. De hecho, recordemos que el procurador en su primer momento le solicita al juez Levis y Termiro Orellana un informe de cómo está el proceso. El juez Levis Orellana no le entrega este informe dentro del plazo que la ley señala, el procurador resuelve que hay una violación de derechos humanos y notifica a la Corte. Y en base a esta notificación, la Corte Suprema de Justicia aparta al juez primero de instrucción. Entonces vemos que el rol que juega la Procuraduría, en este caso por velar por el debido proceso y los derechos tanto de las partes y así también del imputado, es una labor bastante loable que la Constitución misma se lo manda. Así que creemos que es una buena medida que el juez esté implementando, y también pues la investigación a las otras partes a través de la sección de investigación profesional y la investigación judicial, para que determine si la Fiscalía en su actuar, la defensa o incluso nosotros mismos como querella hemos faltado a alguno de los compromisos o obligaciones que la ley nos mandata dentro de un proceso penal. Ahora, también el abogado del presidente Flores ha dicho de que ha acusado de parcial al juez séptimo de instrucción. O sea, por ambos lados hay poca credibilidad en los procesos, ¿no? Sí, es una apreciación obviamente personal que tiene el juez, el abogado defensor del expresidente Flores, pero creemos que está basada en que en este caso el juez está tratando, como decía hace un momento, de llegar a la verdad de los hechos, mientras que el juez primero de instrucción, con algunas diligencias que no había ordenado o la forma en diligenciarlas, solo se quedaba en la superficie del fenómeno, que en este caso se está investigando, todo este movimiento de dinero, etcétera, etcétera, que el juez séptimo de instrucción ha tenido otra actitud más diligente en investigar esto, y obviamente esto significa un menoscabo a los intereses de la defensa, evidentemente, y por eso es un recurso que, aunque ellos digan de que no salen a los medios a expresarse, pero sí no pierden la oportunidad para decirles que está siendo parcial el juez. Entonces obviamente es una estrategia de parte de la defensa para poner en duda ante la población, someterlo al escrutinio de la población, la posible parcialidad del juez séptimo de instrucción. Pero repito, para nosotros el juez no está siendo parcial, sino que al contrario está queriendo determinar los suficientes elementos probatorios para determinar con certeza, como debe de hacerlo un aplicador de justicia, como debe de hacerlo un juez, si hay culpabilidad o hay inocencia en las conductas que ha ejecutado el expresidente. ¿Hasta cuándo tenía plazo el juez para poder modificar? Tú me dijiste que hay una audiencia que puede estar para fines de este mes o principios del otro. Sí. O sea, todo tiene que hacerse ante la audiencia. Sí. Después de la audiencia no hay más que fallo, ¿no? No. Aunque pueden haber apelaciones posteriores. Pueden haber apelaciones, sí. Ya, pero en este caso, ¿cuánto tiempo tiene el juez para cambiar el delito? ¿Puede hacerlo el día antes de la audiencia? De hecho lo va a resolver como incidente en la audiencia preliminar. Es decir, porque lo solicitamos. Nosotros le hemos pedido, no le hemos pedido que modifique la calificación jurídica de ninguno de los otros dos delitos. Le hemos pedido que adecúe la conducta del imputado a un nuevo delito. Entonces lo conocerá en la audiencia preliminar como un incidente y lo resolverá. Modifíquese la calificación jurídica, inclúyase la calificación jurídica de tal delito o no al lugar la petición de la querella y continúe la audiencia preliminar por los otros dos delitos. El juez lo decidirá dentro de la audiencia.
Eso va a ser la gran noticia, si realmente modifica o no modifica. No, y también el hecho delitos. de que pase o no pase a la vista pública. Que pase o no pase a la vista pública. Exactamente, serían como que las dos noticias o dos resoluciones que el juez podría tomar y cambiar el curso de la investigación. Correcto. En el caso de todas las declaraciones que dio el expresidente a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, eso no ha sido tomado como parte del juicio. Se llamó a los miembros, a los diputados miembros de la comisión, a la Fiscalía, para que rindieran en sede fiscal la declaración sobre esas entrevistas a las que fue sometido el expresidente Flores, y estas ya fueron incorporadas por la vía de la Fiscalía al expediente y están pues a disposición en todo caso como prueba que puede incriminar en todo caso al expresidente en el cometimiento de algunos delitos. Y en el dictamen de acusación presentado por la querella también se ofrecen a los diputados como prueba testimonial, es decir, se ofrece para que el juez séptimo de instrucción pueda valorarlos y si lo considera pertinente, pues enviar también el proceso a vista pública y allá deberá el juez o los tribunales de sentencia decidir si aceptan a los diputados que en este entonces conformaban la Comisión Especial para investigar el origen de los fondos de Taiwán, el destino, perdón, de los fondos de Taiwán, si los llama a declarar directamente en la etapa de vista pública. El caso del ROS, el juez no ha tenido en sus manos el ROS. No, lamentablemente no se ha logrado incorporar al proceso. De hecho, se incorporó mediante un escrito que la Fiscalía presentó aduciendo que en realidad no era un reporte de operaciones sospechosas, sino un informe de inteligencia financiera que deviene también del ROS. ¿Y el ROS no es eso? El ROS queda en original en el banco que lo emite y se lo remite a la unidad de investigación financiera del país donde se cometió el delito. Acá reciben este informe de inteligencia financiera que les dicen que hay una posibilidad. Pero el ROS también es eso, lo que tú dijiste recién. Exactamente. Entonces, o sea, el ROS no es más que una sospecha. Es una sospecha, es un reporte. De inteligencia. Puede dar indicios de algunas... ¿Pero qué puede servir dentro del juicio una sospecha? Lo que pasa es que cuando en el sistema financiero se detecta un movimiento irregular, no acorde al tipo de movimiento que hace una persona. O sea, aquí pueden haber todos los días 100 ROS, pueden haber, digamos. De hecho, sí. De hecho, sobre el país. De hecho, lo hay. Permanentemente ROS. Ahora, ¿ustedes creen que ese ROS tenía alguna información adicional? Sí. Creemos que sí. El punto es que porque creemos que tiene alguna información importante, es que el fiscal se ha cerrado en el hecho de incluso amenazar con procesos legales contra nosotros por simplemente mencionar la palabra ROS. ¿Ustedes creen que el fiscal ha cometido algún delito? Al menos podríamos... Porque ustedes lo han acusado de manipular, de favorecer, seguramente ocultar información. ¿Hay algún delito de por medio? Al menos creemos que no está cumpliendo con las funciones constitucionales. Pero delito, o sea, eso sí, puede ser. O sea, ¿puede un fiscal hacer eso por voluntad? Sí. Se le podría señalar, fíjate Nacho, por dos delitos. Se le podría acusar que él ha hecho omisión de la investigación debido a que ha recibido múltiples denuncias, múltiples avisos para poder investigar un determinado delito, que era el de lavado de dinero. Al no cumplir él con su obligación de investigar, está cometiendo un delito tipificado en el Código Penal como omisión de la investigación. De igual manera, el delito de incumplimiento de deberes que, como ya lo decía Eduardo, él no está cumpliendo con sus atribuciones legales y constitucionales de velar por los intereses del Estado, también en algún determinado caso se le podría aplicar al fiscal. No digamos que lo está haciendo ya, pero sí hay indicios que podrían llevar a que la conducta de él encaje jurídicamente en esos dos delitos. Yo quiero preguntarle, quizás sale un poco, pero no tanto, del tema. El fiscal obviamente está en un intento de reelección. ¿Ya? Creo que, no sé si ya lo dijo ya que quiere ser reelegido. Sí, Me parece que ya lo dijo. Este año tiene que ser... Diciembre. Antes de diciembre tiene que ser esa elección de nuevo fiscal. ¿Ustedes creen que no tiene antecedentes como para poder buscar una reelección? Por eso es que se vuelve importante para nosotros esta demanda de inconstitucionalidad que presentamos, porque nosotros hemos en esa demanda alegado de que la Asamblea no cumplió el procedimiento y los estándares que la Constitución manda para proceder a la elección del fiscal general. Y si en todo caso la sala admitiera y resolviera antes, podría establecer ciertos criterios, aparte de los que ya ha hecho en otras resoluciones sobre nombramientos o elección de segundo grado, podría dar algunos criterios
que puedan ser obligatorios para la Asamblea Legislativa a la hora de proceder a la elección de un fiscal general. Porque nosotros creemos, como lo hemos reiterado, no solo en este espacio, sino que en otros, que no ha cumplido con las funciones que la Constitución le establece. Entonces, por lo tanto, creemos que no tiene la competencia notoria que la Constitución exige. Obviamente no es idóneo para ejercer el cargo y, por lo tanto, hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa de que no sería lo más conveniente para este país que el fiscal sea reelecto. No, y una cosa que hay que añadir, Nacho, el hecho de que él, en su carácter de fiscal general de la República, en algún determinado momento, él no sabía que iba a ser investigado el expresidente Francisco Flores, pero cuando ya conoce de las denuncias y él, que ha tenido una relación estrecha con el imputado, en este caso, fue el abogado que firmó sus declaraciones de probidad, de patrimonio presentadas a la acción de probidad, cuando el expresidente salió de sus funciones. Ha tenido relaciones con la esposa del mandatario en algún tipo de sociedad, que está bien, pues él es ciudadano y tiene los derechos para hacerlo, pero él tuvo que haber visto, en el momento que se estaba iniciando un proceso de investigación en contra de él, haberse recusado de conocer, permitir que la Junta... ¿Puede un fiscal general recusarse? Sí, él puede excusarse, El fiscal se podría haber excusado. Y poner un fiscal específico. La Junta asumiría la dirección funcional de la investigación. Okay. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. El presidente Salvador Sánchez Serén considera que la decisión de la Sala de lo Constitucional de frenar la emisión de títulos valores por $900 millones afecta al pueblo salvadoreño, ya que dificulta al gobierno el financiamiento de acciones en materia de seguridad. Como presidente de la República, soy respetuoso de la institucionalidad, pero también como salvadoreño, yo estoy en la obligación de valorar esa actitud de estos magistrados en el congelamiento de esos $900 millones. A quien afecta es al pueblo salvadoreño, no al gobierno. Ellos deben asumir el costo de que la violencia continúe elevándose porque le quitaron al gobierno la oportunidad de invertir $100 millones en la seguridad. Yo les hago el llamado a que reflexionen por el país. Gobierno de El Salvador, un año gobernando con la gente. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. ¡Muchachos! ¿Ya vieron qué chileno se ve este atardecer en el lago? Pero al rato los llamamos para ver dónde cenamos. ¡Oh! ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Nicaragua, pero a Jorge de Guatemala le da lo mismo, porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. ¡Claro que sí! Centro Audiológico por Electrolab Medic te invita a subirle a tu calidad de vida y a continuar con Debate con Nacho Castillo. El último segmento de debate gracias a Pueblos Vivos. Para conocer más de tu país, su cultura y sus costumbres, desconéctate y recorre tus pueblos vivos. Francisco Bonilla, buenas noches. Buenos días, buenas noches. Buenos días, don Francisco, sí, usted está, pero... Lo que pasa es que es el Día del Padre el que viene a la mente. Bueno, Juan Enrique Perla dice a través de Twitter, ¿no será que entraron en la etapa político del FMLN? Porque estos hipotes no tienen experiencia jurídica para esto. Plantea, dice Bessie Ríos, el trabajo de los querellantes ha sido fundamental. Gracias a ellos sabemos de pobre trabajo de la defensa, Fiscalía General de la República, plantea. En Facebook dice Luis Gadala María, se sabe que los fondos de Taiwán iban a ser destinados para arena, así que llegaron a los destinatarios como él dijo. Es conocido que esta era práctica normal de Taiwán. Todo el mundo sabe que el caso Selenel
es una persecución política que ataca el principio de privatización y que muchos juristas de peso alegan que no hay delito. Entonces, es lógico que ambos casos tengan problemas para que la Fiscalía tenga las pruebas para declararlos culpables. ¿Por qué no aceptan los hechos? ¿Solo ellos tienen la razón?, les pregunta. René, o más bien Rafael Ernesto Vélez dice: no termino de entender este feo y oscuro capítulo de mi país. ¿Es que la ley no es justa con los expoderosos o son los procesos y personas que administran la ley la que se tapa los ojos y da a estos casos la menor importancia? ¿Qué le pasa a la justicia en mi país? Gracias, dice. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, voy a pedir que me den el tiempo, cuánto tiempo me queda para poder ver los tiempos. Perfecto. A ver, primero partamos con eso de cipote, ¿no? Cipote sin experiencia jurídica, así le están llamando. ¿Qué respuesta se da a eso? Bueno, las canas no son signo de sabiduría. Puede tener canas y puede tener una vida completa de errores, entonces depende de cada persona, pero bueno. ¿Ah? O sea, depende de cada persona. ¿Ustedes creen que han sido buenos creyentes? Dentro de lo que se puede esperar y dadas las limitantes que hemos tenido y los obstáculos, creo que sí. ¿Qué limitantes han tenido? En primer lugar, el juez primero de instrucción no nos quería dejar acceder al expediente. Tuvimos que ir a la Sala de lo Constitucional por medio de un amparo para que se nos habilitara el poder acceder al expediente para elaborar la petición de querella. Entonces, hemos tenido una serie de obstáculos o las diligencias porque esto hay que decirlo, muchas de las diligencias que se han realizado han sido a petición de la querella, no de la Fiscalía. Entonces, si al final de cuentas se logra una sentencia donde se determina la responsabilidad del expresidente Flores, no va a ser directamente por la labor de la Fiscalía, sino que ha tenido una participación la querella aportando diligencias en el proceso. Por otro lado, alguien habla de pobre trabajo de la defensa, al contrario. La Fiscalía. ¿Usted cree que el caso de la defensa ha tenido una pobre actuación? La Bessie Ríos señalaba precisamente eso. Sí, es claro, lo hemos venido manejando nosotros y lo hemos señalado en todas las oportunidades que hemos tenido. Si la Fiscalía hubiese jugado un rol más fundamental, más apegado a sus atribuciones, quizás el caso tendría todavía más robustez de la que actualmente tiene y probablemente pues habría muchos más involucrados o se sabría de más personas, ya que las investigaciones hubieran sido acorde a lo que se espera de un ministerio público profesional. Entonces creemos que la percepción de la población es esa. La Fiscalía, pues en unos casos que alguien se roba 200 jocotes, los meten 3 años preso, y él, que en teoría se ha apropiado de 15 millones o hizo para que otros se apropiaran de 15 millones, al final no quiere judicializarlos. ¿Es difícil en nuestro país juzgar a una persona que tiene poder económico o poder político? En realidad, esa es la prueba a la que se ha sometido el sistema de justicia del país, tanto la Fiscalía como el órgano judicial, para ver si en realidad la justicia penal se aplica por igual, sin importar la condición social, la condición económica de las personas. Obviamente, en nuestro país lo que ha sido la regla es la impunidad. Eso es claro, y obviamente la impunidad todavía más evidente y con más fuerza en aquellos señalados por delitos que pertenecen a un estrato social con poder económico, con poder político, con poder social, con relaciones sociales. Entonces, obviamente se vuelve más difícil lograr determinar la culpabilidad de estas personas y que paguen por el delito que hayan cometido. Eso creo que es evidente y ese es un mal endémico no solo de El Salvador, sino que de Latinoamérica, y eso ha sido siempre señalado como uno de los problemas. ¿Pero por qué eso? La gente se puede preguntar por qué. Porque el que tiene dinero puede conseguir un muy buen abogado. ¿Eso hace la diferencia? No necesariamente. ¿O no solamente eso? No necesariamente eso. Hay que ser sinceros, honestos al decir que el poder económico, al final, para algunos, sirve como un escudo de impunidad. Hemos visto personas, como te comentaba, que no tienen la capacidad económica, aunque tengan un trabajo estable, y al final pueden contratar al mejor abogado, pero terminan siendo procesados y enjuiciados. Y en este caso, pues, el expresidente tiene el aporte, el apoyo económico de su gestión, de sus empresas, y quieras o no, también tiene pues el acuerpamiento de un sector político, económico en el país, que también no sería o no estaría contento de que él estuviese pagando una pena de prisión. Creemos que sí sirve como un escudo. Es que el poder político y el poder económico da influencias, y en la medida que uno tenga influencias, obviamente conoce a los jueces, puede conocer al fiscal,
puede conocer abogados. Y los fiscales y jueces son fácilmente presionables o impresionables. Recordemos, tal vez no es tanto que sean impresionables, sino que recordemos que nosotros tenemos una tradición del amiguismo. O sea, que yo soy tu amigo y probablemente no te aplico más rápido porque quiero que me hable el caso Selenel, pero rápidamente, tú hablabas fuera de cámara que había solamente una persona condenada en el país por enriquecimiento ilícito. En los últimos 10 años, un informe de la ISD, precisamente en el año 2014, investigó cuántos casos de enriquecimiento ilícito habían sido investigados por la Fiscalía General. Solamente uno había sido investigado, no llegó a ser condenado. O sea, no hay ninguna condena por No hay condena, en los últimos 10 años no hay condena por enriquecimiento ilícito. O sea, que aquí nadie se enriquece ilícitamente. Qué increíble. Es la cuestión de la impunidad. Es la impunidad, sin duda. A ver, rápidamente, ¿qué está pasando con el caso Selenel? Las apuestas, digamos, si hiciéramos apuestas, porque he hablado con mucha gente sobre esto, dicen, no va a pasar nada. Bueno, si no pasa nada, obviamente va a ser porque la Fiscalía no procedió con acusación penal ni con la exigencia de la responsabilidad civil por aquellos funcionarios que no estaban incluidos en el acuerdo marco que firmó el Estado salvadoreño con la empresa Enel en Nueva York en diciembre del año pasado. Sí, o sea, ese es el punto, que no hay una acción concreta de parte de la Fiscalía para continuar esta acusación y resarcir esos daños civiles que pueden generarse por este contrato lesivo a los intereses del Estado que se firmó entre... Pero a mí, este mismo juez que ustedes le tienen confianza, este mismo juez, el juez García, que está a cargo del caso Flores, está a cargo del caso Enel, el mismo juez. Y este mismo juez que tiene, digamos, por lo que ha señalado, y lo señaló recientemente, señala presuntamente el favorecimiento a la privatización de la GEO. ¿Ya? La resolución del juez admite que los acusados actuaron al amparo de la Ley General de Electricidad, pero dice que no desestima la imputación porque sostiene que algunas disposiciones de esa normativa violaban la Constitución. ¿Alguien puede ser juzgado por no infringir la ley, pero interpretando que sí puede haber violado la Constitución? Si fuera por eso, digamos, estaríamos todos presos en este país, ¿no? Que la ley de electricidad o esta ley de inversiones que se ha mencionado en este caso de Selenel no regula una actividad punitiva, es decir, no regula conductas delictivas. Eso lo hace el Código Penal. Tú puedes actuar en base a lo que establece un código, una ley, un reglamento, pero en la materia penal... Está mal dicho lo que dice el juez, porque el juez dice... No, el juez está en lo correcto. En ese momento la ley... Dice, ellos no incumplieron la Ley General de Electricidad. No, al contrario. Ellos no incumplieron con esta ley, pero incumplen con la Constitución. Recordemos que el subsuelo y la explotación, para poder ser concesionado, debe de pasar primero por la Asamblea Legislativa. Okay. ¿Cuáles son los pronósticos de parte de ustedes en este caso? Que se me está acabando el tiempo. ¿Cuáles son los pronósticos? Sí, creemos que el caso Selenel deberá el Tribunal Cuarto de sentencia ya, porque ya el juez séptimo de instrucción ya lo llevó a sentencia, tener una sentencia condenatoria en la responsabilidad civil. Recordemos que hay 280 y pico de millones de dólares que el Estado va a tener que pagarle a Enel para recuperar lo que era propio. Y aparte de eso, si se deja de lado los 200 millones de dólares que no se percibieron durante esos años de inversión de la GEO, sería mucho más grande la cantidad. ¿Ustedes no concuerdan con lo que yo he escuchado de alguna gente conocedora de este caso que dicen ahí finalmente el juez no encontró nada, que nada? Bueno, pero que sea el sistema judicial el que lo diga, obviamente. Claro, ese es el punto. Ya, muchísimas gracias por estar esta noche en el programa. No, gracias por la invitación. Gracias, Eduardo, gracias Oscar. Obviamente seguiremos, este caso, digamos, va a seguir y va a ser sumamente importante en los próximos días en la medida que ya se entre a una audiencia. Gracias. Lo espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a estar conversando con el secretario general o coordinador general del FMLN, Medardo González. Mañana a las 8 en un programa, yo diría, especial de debate, dada la investidura del jefe político del partido de gobierno. Mañana a las 8, los espero. Que pasen buenas noches. Feliz Día al Padre a quienes, digamos, cierto, son buenos padres en este país. Mañana. Buenas noches.